Cuando todo a tu alrededor parece estar desmoronándose, ¿en quién pones tu confianza? El Salmo 11 nos recuerda que, aunque el mundo sea incierto, Dios sigue siendo nuestro refugio y juez justo. Quédate conmigo para descubrir cómo este salmo puede fortalecer tu fe en los tiempos más difíciles. Versículo 1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? David declara su confianza en Dios, preguntando por qué debería huir como un pájaro asustado cuando su fe está firmemente en el Señor. Este versículo nos enseña que, incluso cuando las circunstancias nos dicen que corramos y temamos, podemos permanecer seguros al confiar en Dios. Versículo 2. Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. David describe cómo los malvados preparan ataques en secreto contra los justos. Esto nos recuerda que, aunque los malvados puedan planear en la oscuridad, Dios ve todo y protege a los que son rectos de corazón. Versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Aquí, David pregunta, ¿qué puede hacer el justo cuando los fundamentos de la sociedad parecen desmoronarse? Este versículo refleja una realidad que a menudo enfrentamos. Cuando todo a nuestro alrededor parece caótico, debemos seguir confiando en Dios. Versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. David recuerda que, aunque las cosas en la tierra parezcan desmoronarse, Dios sigue estando en su trono en el cielo, observando y juzgando a toda la humanidad. Nos recuerda que Dios no está ausente. Él ve todo y está atento a lo que sucede en el mundo. Versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios prueba los corazones de los justos para fortalecerlos, pero odia la maldad y la violencia. Este versículo nos enseña que las pruebas no son un castigo, sino una forma en la que Dios nos moldea, mientras que los malvados enfrentarán su juicio. Versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. David describe el juicio de Dios sobre los malvados, usando imágenes de fuego y destrucción. Esto nos recuerda que, aunque los malvados parezcan prosperar por un tiempo, el juicio de Dios es inevitable. Versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. El Salmo concluye reafirmando que Dios es justo y ama la justicia. Aquellos que viven rectamente verán el rostro de Dios, lo que representa estar en comunión con Él y recibir su favor. Este versículo nos anima a vivir una vida recta, sabiendo que la justicia de Dios prevalecerá. Si este salmo ha fortalecido tu confianza en Dios como tu refugio en tiempos de incertidumbre, compártelo con quienes necesiten esa misma fortaleza. Suscríbete para seguir profundizando juntos en la palabra de Dios y recordemos que en su justicia encontramos paz y seguridad. ¿Te has sentido rodeado de mentiras e injusticias? En el Salmo 12, David clama a Dios en medio de una sociedad llena de falsedad y nos recuerda que, a pesar de todo, las palabras de Dios son puras y eternas. Quédate conmigo para descubrir cómo este salmo puede fortalecer tu fe en medio de la confusión. Versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. David comienza el salmo clamando a Dios por ayuda, al ver que la gente fiel parece haber desaparecido. Se siente rodeado de una sociedad corrupta y busca la intervención divina. Este versículo nos recuerda que, en tiempos de desesperanza, debemos acudir a Dios. Versículo 2. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros
y con doblez de corazón. David describe cómo las personas en su entorno se engañan unas a otras, usando palabras agradables pero sin sinceridad. Este versículo nos advierte sobre la hipocresía y la falta de integridad en las relaciones humanas. Versículo 3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. David confía en que Dios juzgará a quienes usan su boca para mentir y vanagloriarse. Esto nos enseña que las palabras vacías y arrogantes no quedarán impunes ante la justicia divina. Versículo 4. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Este versículo refleja la actitud arrogante de aquellos que piensan que pueden decir lo que quieran sin rendir cuentas. Creen que sus palabras no tendrán consecuencias, pero David nos recuerda que Dios es el verdadero Señor. Versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Aquí Dios responde, declarando que se levantará para defender a los oprimidos y necesitados. Este versículo nos muestra que Dios escucha el clamor de los afligidos y actúa en su favor, brindando consuelo y salvación. Versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. David contrasta las mentiras humanas con las palabras de Dios, que son puras y verdaderas. Nos enseña que, mientras las palabras de los hombres pueden fallar, las promesas de Dios son perfectas y eternas. Versículo 7. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. David confía en que Dios protegerá a los justos y los librará de una generación corrupta. Este versículo es un recordatorio de la fidelidad de Dios para proteger a quienes confían en Él, incluso en tiempos difíciles. Versículo 8. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. David cierra el salmo observando que los malvados parecen dominar cuando la maldad es exaltada en la sociedad. A pesar de esto, el Salmo nos invita a confiar en que, aunque la maldad prospere temporalmente, Dios sigue siendo justo y actuará a su debido tiempo. Si este Salmo te ha recordado la pureza de las promesas de Dios en medio de un mundo lleno de falsedad, compártelo con aquellos que buscan verdad y consuelo. Suscríbete para recibir más reflexiones que te acerquen a las palabras puras y fieles de nuestro Señor. ¿Alguna vez has sentido que Dios se ha olvidado de ti? El Salmo 13 es una oración sincera en medio de la desesperación, pero también es un recordatorio de la esperanza que tenemos en su amor y salvación. Quédate conmigo para descubrir cómo este Salmo puede fortalecer tu fe en los momentos más oscuros. Versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David comienza el Salmo expresando su angustia, sintiéndose olvidado por Dios. Esta es una pregunta honesta que muchos hacemos en momentos de sufrimiento, cuando parece que Dios está distante o que no responde a nuestras oraciones. Versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? David sigue preguntando, ¿hasta cuándo?, refiriéndose a su sufrimiento emocional y la aparente victoria de sus enemigos. Nos enseña que incluso los más fieles pueden atravesar periodos de profunda tristeza, pero no debemos perder la esperanza. Versículo 3. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. David pide a Dios que lo escuche y le dé luz, es decir, que lo guíe y lo reviva en su desesperación. Este versículo nos enseña que podemos clamar a Dios en nuestros momentos más oscuros, pidiéndole que nos devuelva la claridad y la esperanza. Versículo 4.
para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. David expresa su temor de que sus enemigos se regocijen en su caída. Nos recuerda que, en medio de la lucha, podemos pedirle a Dios que nos sostenga y no permita que el mal prevalezca sobre nosotros. Versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Aquí, David cambia el tono, declarando su confianza en la misericordia de Dios. A pesar de su sufrimiento, confía en que Dios lo salvará. Nos enseña que, aun en medio de la desesperación, podemos confiar en la bondad y fidelidad de Dios. Versículo 6. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. David termina el salmo con una expresión de alabanza, anticipando la bondad de Dios. Aunque no ha visto la respuesta aún, David está seguro de que Dios lo bendecirá y lo librará. Este versículo nos invita a alabar a Dios incluso antes de que llegue la respuesta, confiando en su fidelidad. Si este salmo ha renovado tu esperanza en la fidelidad de Dios, compártelo con quienes necesitan un rayo de luz en medio de la oscuridad. Suscríbete para recibir más mensajes que fortalezcan tu fe y te recuerden que, aunque parezca que Dios está lejos, su amor nunca nos abandona. ¿Te has preguntado por qué parece que la maldad abunda en el mundo? El Salmo 14 nos revela la condición del corazón humano y nos dirige hacia la esperanza que encontramos en Dios. Acompáñame y descubramos juntos cómo este salmo nos invita a buscar a Dios en medio de la corrupción. Versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Salmo comienza describiendo a aquellos que niegan la existencia de Dios en su corazón. Al rechazar a Dios, se corrompen moralmente y cometen acciones detestables. Este versículo nos recuerda que sin reconocer a Dios, el hombre se aleja del bien y cae en la maldad. Versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios observa a la humanidad desde el cielo, buscando a alguien sabio que lo busque sinceramente. Este versículo nos muestra el deseo de Dios de que las personas lo busquen y establezcan una relación con Él. Versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí se enfatiza que todos han fallado y se han desviado del camino correcto. No hay nadie que haga el bien por sí mismo. Esto nos enseña sobre la naturaleza pecaminosa del ser humano y su necesidad de Dios para hacer el bien. Versículo 4. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? El salmista se pregunta si los malvados no se dan cuenta de sus acciones. Estas personas oprimen al pueblo de Dios y viven sin reconocer ni invocar a Dios. Nos recuerda la insensatez de vivir sin tener en cuenta a Dios y el daño que esto causa a otros. Versículo 5. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Los malvados finalmente experimentan temor, reconociendo que Dios está con los justos. Este versículo nos da esperanza, mostrando que Dios protege a quienes le son fieles y que la maldad no prevalecerá para siempre. Versículo 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Aunque los malvados se burlan y desprecian a los pobres y oprimidos, Dios es el refugio y la esperanza de estos. Nos enseña que Dios es el defensor de los desfavorecidos y que Él ve la injusticia. Versículo 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. El Salmo concluye con un anhelo de salvación y liberación para el pueblo de Dios. Anticipa el gozo y la alegría que vendrán cuando Dios restaure a su pueblo. Esto nos apunta hacia la esperanza en la redención que Dios ofrece.
Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha recordado la importancia de buscar a Dios en medio de las dificultades, te invito a compartirlo con aquellos que necesitan esperanza. Suscríbete para seguir explorando juntos la palabra de Dios y encontrar fortaleza en su verdad. Ahora oremos. Amado Dios, reconozco que sin ti me desvío y mi corazón se llena de necedad. Hoy te busco sinceramente, anhelando ser contado entre los que te buscan y hacen el bien. Perdóname por las veces que he ignorado tu presencia y he seguido mi propio camino. Te pido que me guíes, que renueves mi corazón y me llenes de tu sabiduría. Sé mi refugio y mi esperanza en medio de un mundo lleno de corrupción. Confío en tu salvación y espero en la restauración que solo tú puedes traer. Que mi vida refleje tu justicia y tu amor, y que pueda ser luz para otros que también te necesitan. Gracias por estar conmigo y por ser mi fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te has preguntado qué se necesita para habitar en la presencia de Dios? El Salmo 15 nos revela las características de quienes pueden acercarse al Señor y morar en su monte santo. Acompáñame en este viaje espiritual y descubramos juntos cómo podemos vivir una vida que agrada a Dios. Versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El salmista David comienza con una pregunta profunda. ¿Quién es digno de estar en la presencia de Dios? El tabernáculo y el monte santo representan lugares de encuentro con el Señor. Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y cómo nos acercamos a Dios. Versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Aquí se describe al individuo que vive de manera recta y honesta. Caminar en integridad significa ser coherente en nuestras acciones y valores. Hacer justicia implica actuar correctamente con los demás. Y hablar la verdad en el corazón es ser sincero y auténtico, tanto con Dios como con nosotros mismos. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Este versículo nos llama a controlar nuestras palabras y acciones hacia los demás. No calumniar significa evitar difundir mentiras o chismes. No hacer mal al prójimo es tratar a todos con respeto y amor. No admitir reproche contra el vecino implica no participar en acusaciones infundadas o juicios injustos. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. La persona descrita rechaza las acciones malvadas y no admira a quienes hacen el mal. Honra a aquellos que respetan y siguen a Dios. Además, mantiene sus promesas incluso cuando le causan inconvenientes, demostrando integridad y fidelidad. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Este versículo habla de honestidad en nuestras finanzas y justicia en nuestras acciones legales. No dar dinero a usura es no aprovecharse de otros con intereses abusivos. No aceptar soborno contra el inocente es rechazar la corrupción. La promesa es que quien vive de esta manera permanecerá firme y seguro. Si este mensaje ha inspirado tu corazón y te ha acercado más a Dios, te animo a compartirlo con aquellos que también buscan caminar en integridad. Suscríbete para que juntos sigamos creciendo en fe y descubriendo cómo vivir una vida que refleje el amor y la justicia de nuestro Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti deseando habitar en tu presencia y morar en tu monte santo. Anhelo caminar en integridad, hacer justicia y hablar verdad desde lo más profundo de mi corazón. Ayúdame a controlar mis palabras, a evitar la calumnia y a tratar a mi prójimo con amor y respeto. Enséñame a honrar a quienes te temen y a rechazar la maldad en todas sus formas.
Dame la fortaleza para mantener mis promesas, incluso cuando me cueste, y a manejar mis recursos con honestidad, sin aprovecharme de nadie. Señor, quiero ser un instrumento de tu paz y justicia en este mundo. Sé tú mi guía y sostén para que nunca resbale en mi camino. Gracias por tu amor inagotable y por la esperanza que encuentro en ti. Que mi vida sea un reflejo de tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.